Dios le bendiga, mis amados. Aquí estamos en este día con el propósito de traerle la enseñanza bíblica correspondiente al día de hoy. Hoy vamos, primeramente vamos a pedirle que ustedes tengan a mano su guía. Recuerden que esta es la escuela bíblica. Tenemos un material de estudio y debemos siempre, cuando vamos a estudiar, tener este material en mano para que estemos bien enterados y empapados de las cosas que vamos a ir tratando durante el desarrollo de este tema. Hoy traemos una nueva unidad. Vamos a estar hablando en esta unidad acerca de por qué necesitamos la Biblia. Así se llama la unidad que iniciamos hoy y que vamos a desarrollar durante todo este ciclo de estudios. Y como todos los martes, tenemos un tema diferente que tratar dentro de esta unidad. Hoy vamos a estar hablando acerca de la autoridad de las Escrituras. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando hoy. Pero antes, como siempre hacemos, mis amados hermanos, yo los voy a invitar que ustedes me acompañen a la lectura bíblica en clase. Esta lectura bíblica que vamos a hacer está en 2 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 15 al 17. Está en 2 de Pedro, capítulo 1, 20 y 21. Está en el Salmo 19, del 7 al 13. Y en el Salmo 119, del 105 al 112. Vamos a iniciar la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñen tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón.
Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Gloria a Dios. Hoy vamos a estar viendo, como siempre en conjunto, 3 puntos que componen el tema de hoy. Primero vamos a estar hablando de que la escritura es dignamente inspirada. Gloria a Dios. Hermanos, acerca del tema dice la autoridad de las escrituras. La autoridad hoy en día es un tema muy debatido casi por todos los seres humanos, porque muchas personas hoy desconfían de lo que es la autoridad y con sobrada razón en ciertas ideas y áreas de su vida. Pero cuando se trata de las sagradas escrituras, hermanos, esto no sucede así. Pues es evidente que todo lo que está sucediendo hoy en el mundo ya había sido predicho por estas. Y la forma en que las escrituras cambian y transforman vidas, pues esto hace que nosotros confiemos en la Biblia y entendamos que realmente esta es inspirada por Dios, y entendemos que cuenta con la autoridad para dirigir nuestras vidas. Por lo que con esta capacidad de la palabra para guiar y dirigir nuestras vidas, nosotros confiamos plenamente en ella, porque vemos que lo que ella expone se está cumpliendo cada día en nuestro diario vivir. Cuando nosotros hablamos del origen de la Biblia, tenemos que hacerlo en un contexto sobrenatural. Cuando el apóstol Pablo, en su carta aquí, habla acerca de la palabra inspirada, la palabra divina, se está hablando a la obra de Dios a través del Espíritu Santo en más de 40 hombres y mujeres que Dios escogió en tiempos y lugares distintos para que escribieran la palabra de Dios usando su propio estilo, usando su propio vocabulario, pero supervisados por el Espíritu, y sus pensamientos eran inspirados por el Espíritu para que las palabras que salieran de ellos fueran palabras inspiradas. Por eso nosotros hoy como creyentes confiamos en que la palabra de Dios tiene la autoridad para decirnos qué es bueno y qué es malo. Y también nosotros confiamos en la palabra de Dios por su autoridad, en que realmente esta palabra es inspirada. La carta escrita por el apóstol Pablo, su destinatario es un joven pastor llamado Timoteo. Este joven, al que Pablo escribe esta carta, pastor de una iglesia de Éfeso, este era un hijo de Pablo, el cual había engendrado en sus prisiones, un hijo espiritual. Y Pablo escribía esta carta con el propósito de advertir a Timoteo acerca de los falsos maestros que estaban infiltrándose de una forma sutil en las iglesias con el propósito de hacer salir de su fe a algunos cristianos. Y él instaba a Timoteo aquí en su carta a que él se centrara, como nos llama a nosotros hoy, como creyentes en este tiempo, a que nos centremos en la palabra de Dios, ya que es la única que revela la justicia divina. Pablo había instruido a Timoteo en la palabra, aunque ya Timoteo desde niño conocía las escrituras, porque Timoteo se había formado a los pies de una familia piadosa, una familia cristiana donde su madre, su abuela, lo habían instruido dignamente en la palabra, y ahora Timoteo iba a entender
la verdad de esta palabra, cuando él tuviera que enfrentar a estos falsos maestros que venían con una enseñanza engañosa, con el propósito de desviar a aquellos creyentes que habían creído en la palabra. Entonces, él hablaba claro a Timoteo, pero Timoteo tenía ya el conocimiento debido de la palabra. Nosotros hoy como creyentes, hermanos, tenemos que entender que el estudiar debidamente la palabra, profundizar en la palabra, conocer la palabra, nos ayuda a alcanzar la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Porque a diferencia de la enseñanza engañosa de los falsos maestros, que solo lo que tienden es a desviar al creyente de la fe en Jesús. Cuando Pablo habla aquí en el versículo 15 y se refiere a las Sagradas Escrituras, Pablo, mis amados hermanos, se está refiriendo a los escritos de los judíos. Se está refiriendo al Antiguo Testamento, que era lo que en este tiempo se conocía como las Sagradas Escrituras. Pero Pablo más adelante dice que él incluye aquí también lo que Dios le había dado para él dar a otros. Está hablando de sus cartas. Y sigue diciendo que, ya considerando todo lo que había sido escrito en el Nuevo Testamento, que toda palabra, toda escritura es inspirada por Dios. Esto quiere decir que el Nuevo Testamento ya, junto con el que ya ellos tenían, el Antiguo Testamento, forma lo que hoy nosotros conocemos como la palabra de Dios, como la Biblia. Por lo que la Biblia, hermanos, no fue producida, ningún hombre ni ninguna mujer fueron autores de la Biblia. El autor de la Biblia fue el mismo Dios. Lo único que Dios permitió que seres humanos, bajo la inspiración del Espíritu, produjeran la verdad que Él quería revelar al mundo. Entonces Dios, el propio autor de la palabra, usaba a hombres y mujeres que en épocas y lugares distintos fueran inspirados por el Espíritu. Y miren cómo en tiempos muy prolongados uno del otro, muy distantes, y en lugares muy distantes uno del otro, escribían estos autores, y no hay contradicción en ningún versículo bíblico, en ningún texto bíblico, porque fue una inspiración del Espíritu, la palabra de Dios. El apóstol Pedro, en su segunda carta, mis amados, hace una comparación. Él establece un contraste, establece la diferencia entre lo que es la palabra inspirada por Dios y la literatura de la época. Y Pedro dice que el Evangelio no es un conjunto de fábulas, sino que el Evangelio es la palabra profética más segura. Cuando él compara con otros escritos, y Pedro la define como una antorcha que alumbra en lugares seguros, y como esa luz que transforma el corazón. Por eso Pedro dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada, que la palabra de Dios no fue traída por voluntad humana, sino que aunque fueron hombres los que Dios utilizó para que escribieran, estos no recibieron un dictado de parte de Dios para que escribieran o de parte del Espíritu. No, ellos escribieron con su propio vocabulario, ellos escribieron con su propio estilo. El Espíritu Santo lo que hace es que supervisa e inspira sus pensamientos para que de estos pensamientos salga una palabra inspirada. Entonces, Pedro quería que se entendiera esto cuando establece el contraste, para que
esta palabra que es confiable realmente, porque es inspirada, se entendiera claramente que había venido de Dios y pudiéramos confiar plenamente cada día más en ella. A veces hablamos de las profecías y no conocemos ni siquiera el término de lo que es la profecía. Podemos decir aquí, hermano, que el concepto de profecía no es más que el discurso, no es más que la expresión divina. Y que la profecía no siempre se refiere a acontecimientos futuros, de algo que va a acontecer, sino que muchas veces son exhortaciones que vienen para un grupo, para una persona específica de parte de Dios. Pero no debe verse la profecía siempre como si fuera prediciendo algo que va a acontecer en el futuro. Puede ser una exhortación, es el discurso, es la expresión de Dios a través de su palabra. Por lo que la profecía no fue traída por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. La voluntad humana, conforme a las Escrituras, está relacionada, está conectada con lo que son los deseos y el deseo y la esperanza de un hombre, de un ser humano. Por lo que Dios no iba a plasmar en su palabra el deseo, lo que quisiera ninguna persona en particular, sino que Dios plasmó en su palabra lo que realmente Él tenía para revelar a este mundo. Recordemos que la palabra, Dios primero, hermano, se revela a la humanidad. Él revela su verdad y su gloria, primeramente a través de la creación. Pero más adelante nos revela con más claridad y autoridad por medio de su palabra. Por lo que estas personas que escribieron, que fueron escogidos y llamados, estaban haciendo a un lado su motivación, estaban aislando su motivación y estaban respondiendo al llamado de Dios para revelar la palabra verdadera al mundo. Dejaban usarse divinamente porque tenían ese llamado y ellos atendieron el llamado. Pero Dios en ningún momento le quita su estilo. Dios en ningún momento le quita su vocabulario. El Espíritu Santo supervisa su accionar. El Espíritu Santo inspira sus pensamientos para que los resultados de estos pensamientos fueran una palabra inspirada. Por eso nosotros como creyentes tenemos que confiar cada día más en la palabra de Dios. Tenemos que decir como el salmista del Salmo 119. Él dice que él guardaría los estatutos de Dios hasta el final de sus días, porque esta es la alegría de su corazón. Nosotros, hoy como creyentes, tenemos que confiar en la palabra, en nuestro caminar, en nuestro diario vivir, por nuestros caminos, nosotros ponerla como la luz que nos ilumina. Porque el salmista dice que ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Entonces, si nosotros como creyentes meditamos profundamente en la palabra de Dios, nosotros vamos a vivir y vamos a hablar de conformidad con la palabra de Dios. Pero debemos meditar profundamente, permanentemente en la palabra y revisar, hermano, nuestros corazones cada día, para que lo que haya en nuestro corazón y lo que salga de nuestra boca sea de conformidad con la palabra de Dios.
Recordemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si nosotros cada día meditamos, vamos a llenar nuestro corazón de la palabra de Dios. Y lo que va a salir de nuestro corazón realmente van a ser cosas agradables a Dios. Porque la palabra de Dios, hermano, llena nuestro corazón. Además de que ella llena nuestro corazón, lo inclina hacia lo que es la obediencia, hacia lo que es la alabanza a Dios y la obediencia a sus estatutos. Inclinado nuestro corazón a lo que es la obediencia, porque lo hemos llenado de lo que es la palabra. El salmista decía que él guardaría la palabra de Dios, los estatutos de Dios hasta el final de su vida, porque esa es la que llena su corazón. Si llenamos nuestro corazón de la palabra, hermano, lo que va a salir de nuestra boca y la forma, nuestro estilo de vida, va a ser agradable a Dios. Porque lo que sale de nuestra boca va a ser lo que hay en nuestro corazón. El salmista, en este Salmo 119, ya en el versículo 111, él está hablando claramente acerca de lo que es el legado. El legado está hablando de la palabra de Dios, hermano. Cuando el salmista dice en el versículo 111 y habla del legado de la palabra de Dios, el salmista lo que está diciendo es que esta debe ser transmitida de generación en generación. Entonces, así como a Timoteo, su abuela y su madre lo instruyeron desde niño en la palabra, y Pablo lo reconoció, una familia piadosa, una familia cristiana que instruye debidamente al niño en la palabra del Señor. Y cuando llega el momento en que Timoteo tiene que enfrentarse a la enseñanza engañosa de los farsantes, ya él contaba con la verdad, no porque Pablo se la hubiese enseñado después que Pablo se lo gana como su hijo espiritual, sino porque ya él venía con esta enseñanza aprendida desde su niñez. Nosotros tenemos un compromiso, una responsabilidad como padre, y es de esta palabra que nosotros hemos recibido, nosotros transmitirla a nuestros hijos, a nuestros nietos. Nosotros tenemos que instruir a nuestros nietos, a nuestros hijos en la palabra de Dios, emulando el ejemplo de Loida, emulando el ejemplo de Eunice, de cómo ellos instruyen a Timoteo. Y nosotros tenemos bases bíblicas para entender que es imperativo que hagamos y cumplamos este mandato de Proverbios 22:6, cuando dice que debemos instruir nuestros hijos, debemos instruir nuestros niños, debemos instruir nuestros nietos en la palabra de Dios. Porque cuando un niño está instruido debidamente, aún ellos se aparten cuando llegan o pasan la adolescencia y transiten por un tiempo por el mundo, ya esa palabra está sembrada. Y va a llegar el momento en que esa simiente, va a llegar el momento en que esa semilla que usted ha sembrado va a retoñar. Y ese hijo suyo que ya fue instruido va a darse cuenta que en ese mundo no hay nada que sirva. Y esa palabra que ya tiene sembrada en su corazón, porque usted se encargó de hacerlo cumpliendo con el mandato bíblico, va a regresar al camino que Dios le ha trazado, va a regresar al redil, porque esos niños pertenecen a Dios. Nosotros se los hemos entregado, nosotros se los hemos presentado, nosotros los hemos instruido, hemos cumplido con nuestro papel como creyente de que nuestros hijos conozcan el fundamento bíblico, hermano. Y no solamente nuestros hijos, hay muchos creyentes que tienen muy poco fundamento bíblico. Hay muchos creyentes que tienen muy poco crecimiento espiritual.
no han profundizado, no tienen raíces espirituales. Nosotros tenemos el compromiso y la obligación, porque Dios nos ha dado estos dones, Dios nos ha dado estos talentos para que nosotros edifiquemos su pueblo. Usted tiene cada día que preocuparse por conocer profundamente la palabra de Dios, porque esto te lleva a la salvación a través de la fe y establece la diferencia entre la enseñanza engañosa de los falsantes que apartan de la fe creyente, pero ayudando a otros que necesitan el crecimiento con la debida instrucción, para que puedan, en el momento en que tengan que enfrentarse a los falsantes, tener la palabra de Dios, que es poderosa, que es inspirada, donde está la justicia divina. Esa palabra que nosotros sembramos en nuestros corazones produce una luz, pero esa luz es una lámpara que ilumina a las almas perdidas para que vengan a la salvación. Pero esa luz también nos ilumina a nosotros en nuestro andar por la vida, para que nuestro camino esté iluminado, porque nosotros no podemos nosotros mismos iluminar nuestro camino, sino que debemos acudir a la palabra de Dios, que es la que trae iluminación al camino del creyente. Tenemos que entender, hermano, que la palabra de Dios es luz, es la que ilumina. Y mientras nosotros estemos en este mundo, necesitamos que la palabra de Dios ilumine nuestro camino, porque nosotros mismos no lo podemos hacer. Tenemos que acudir a la palabra, que es la que ilumina el camino del creyente, y es el que atrae, es la lámpara que atrae a las almas perdidas, Jesucristo. Por lo que es imperativo que todo creyente cada día se afane más por profundizar en las Escrituras. Que cada creyente entienda que esta palabra inspirada es para nosotros, porque es donde está la justicia divina. Que es la palabra que a nosotros nos va a conducir por el camino correcto. Tenemos que profundizar, conocerla, porque Dios se revela. Aunque al principio Dios se reveló por medio de la creación, reveló Dios su verdad y su gloria. Más adelante Dios se reveló con mayor claridad y autoridad a través de su palabra. El Antiguo Testamento, del que Pablo hablaba cuando comenzaba, y que eran los escritos de los judíos antes de llegar el Nuevo Testamento, era lo que formaba las Sagradas Escrituras. Pero luego el Nuevo Testamento llegó y se unió al Antiguo Testamento, formando lo que nosotros hoy conocemos como la Biblia, formando lo que nosotros hoy conocemos como las Sagradas Escrituras, formando lo que nosotros hoy conocemos como la palabra inspirada. Esa es nuestra regla de fe y conducta. Esa palabra es inspirada y es aquella por medio de la cual Dios se revela a cada uno de nosotros. Por lo que nosotros, cuando hagamos de la palabra de Dios nuestra prioridad, cuando nosotros nos centremos en lo que es la palabra de Dios y le demos la importancia que le debemos dar, entonces nosotros vamos a conocer con exactitud la autoridad que hay en la palabra, y vamos a creer más y más en ella cada día, porque hoy la autoridad humana está siendo muy cuestionada. Mucha gente ni siquiera cree en ella, y con sobrada razón. Pero la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, todo lo que ellas han predicho, es evidente que se ha cumplido y se está cumpliendo. Y no hay ningún tipo de duda en cuanto a la autoridad de esta para cambiar y transformar vida. Por lo que nosotros tenemos que entender
que ésta tiene en su autoridad la capacidad para guiar y dirigir nuestras vidas, y que nosotros debemos verla siempre en su origen, en un contexto sobrenatural, porque inspirado significa lo que Dios ha hecho a través del Espíritu en corazones, en mentes, en pensamientos humanos. Entonces, hermano, comenzamos una unidad de suma importancia, porque cuando dice que ¿por qué necesitamos la Biblia? Cada uno de nosotros tenemos que tener bien claro que la Biblia es nuestra regla de fe y conducta, que la Biblia es la que nos dice cómo nosotros debemos caminar, que la Biblia es la que nosotros debemos ver como el libro más sabio, porque profundamente ella es la que guía y dirige a aquellos que temen a Dios, y ella es la que trilla o dirige el camino por donde nosotros debemos caminar. La palabra de Dios es nuestra espada, y debemos cada día apurarnos por profundizar más en ella, hermano, por crecer más de forma espiritual y colaborar en la instrucción de otros, porque el Señor nos ha dado dones y talentos, no para que nos los guardemos, no para que esos conocimientos que tenemos y que muchos tienen de forma personal se los guarden. No, no es para que te los guarde, es para que tú instruyas, es para que tú edifiques al pueblo de Dios. Para eso son los dones y los talentos. Que Dios te bendiga, mi hermano, y nos vemos en la próxima.